Dios es fiel, Dios es fiel. No moriré hasta que Dios lo cumpla en mí. Y todos los sueños que Dios mismo soñó para mí, yo quiero vivir en santidad y adoración, pues es de Él todo deseo del corazón. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Dele la gloria a Dios. Amén. Tome su espacio, su lugar. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es bueno. Dios es justo. Dios es verdadero. Dios es eterno. Dios todo lo puede. Dios todo lo sabe. Dios todo lo hace. Dios nunca dejará de ser. Él es para siempre. Para siempre. Nuestro corazón en este tiempo necesita reafirmar estos valores espirituales. Son columnas sobre las cuales tenemos que pararnos. Promesas eternas de Dios. Y cuando uno las hace propias, cuando uno las tiene allí firmes en el corazón, a todas estas promesas de Dios, entonces comenzamos a experimentar una fe poderosa. Porque la palabra de Dios en nuestro corazón siempre hace una obra poderosa. Tan poderosa que dice que nunca vuelve a Dios vacía. La palabra de Dios es tan viva y tan eficaz que cuando uno la toma en el corazón siempre va a hacer la obra para la cual Dios la ha enviado. Amén. Así que los que estamos creyendo en sus promesas, estamos repasando todo este tiempo. Recuerde que el Señor nos pidió hablar acerca de 100 de sus promesas. Y en estos 4 mensajes llevamos ya varias promesas soltadas por el Espíritu Santo. Y en la medida en que las vuelvo a repasar, en la medida en que las vuelvo a recordar, y teniendo la bendición de poder escuchar los mensajes a través de las diferentes plataformas, sería bueno que usted las comparta también con aquellas familias que están en tribulaciones, en angustias. Hay muchas familias que la están pasando muy, pero muy mal. Y la palabra que a usted lo bendice, usted solamente con ingresar en la página de YouTube, en el canal de YouTube, ahí le copia el link y usted se lo pega, o cuando uno se lo envía a usted, usted agarra, lo copia y se lo envía. Algunos de sus amigos se lo van a rechazar. Pero yo recuerdo que hace muchos años, uno de mis hermanos, el mayor, cuando hacíamos un programa de radio, él me dijo una noche: aunque no lo creas, yo escucho el programa. Así que cuando usted menos piense de la persona que usted menos se imagine, será la persona a la cual usted le estará sembrando una palabra de fe. Esa es la manera que usted hoy puede estar evangelizando, testificando del Dios vivo y real en el cual usted cree. Cristo no está muerto. Él tiene cada día una palabra de bendición. El domingo fue poderosísimo el tiempo que tuvimos, amén, en la casa y en la presencia del Señor. Una palabra de amor, una palabra de poder, una palabra que trae esperanza a los corazones, como la palabra que quiero compartirles en esta noche, a la cual le he puesto este título: reflexiona. Reflexiona. Es un tiempo donde uno tiene que reflexionar. Reflexionar es meditar en el corazón. Son tiempos decisivos para muchas cosas. Son tiempos determinantes entre lo pasajero y lo eterno. Hay cosas que son temporales, pero hay cosas que son eternas.
las cuales merecen que usted le preste mucha, pero mucha atención. Estos días, para muchos hombres y mujeres, son días decisivos. Compartíamos con la pastora en todos estos días, hemos visto cantidades de jóvenes morir. Aquí en la ciudad, en Rafaela, en Morteros, en los lugares donde usted mire, hay cantidades de jóvenes menores de 40 años que están muriendo. Y la gran mayoría de ellos seguramente se van sin Cristo en el corazón. Son días donde Dios necesita una iglesia que tenga entendimiento de los tiempos. No necesita Dios una iglesia de gente necia. Aunque está en el cuerpo de Cristo, muchos de sus miembros obran bajo este nivel, la necedad. Dice la palabra de Dios allí en Filipenses capítulo 4. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, de esa manera, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén a esta palabra. Mire el pensamiento del apóstol Pablo, el pensamiento de la mente de Dios, que quiere que no nos preocupemos por nada. Y si les preguntase o nos preguntásemos, ¿estás preocupado? En el 90% dirían que sí, que tienen preocupaciones, que tienen temores, que tienen angustias en el corazón. Pero Él dice, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho. Así, de esa forma, con estas dos cosas podrán experimentar la paz de Dios. Y esta paz supera todos los pensamientos que usted pueda tener o entender, sobrepasa el entendimiento humano, sobrepasa la lógica, la razón, sobrepasa los cálculos matemáticos que usted pueda hacer, sobrepasa toda la medicina, sobrepasa la justicia humana, sobrepasa lo que le pueden estar diciendo los dueños de la casa donde usted está alquilando, la boleta de la luz o lo que fuere, que está ahí y usted lo está viendo, pero cuando usted está en Dios, esa paz que viene de parte del Espíritu Santo está por encima, porque usted ya está descansando en Él, que Él lo va a hacer. Reflexionemos, hermano, reflexionemos. Quiero compartirles una historia bíblica real, que quizás muchos no la conocen, por eso necesito desarrollarla en unos minutos, antes de darle el pensamiento espiritual que quiero dejarle a la iglesia en esta noche. En 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 1, dice la palabra, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y aquí quiero dejarle solamente una idea. Dice que murió Samuel, pero se levantó David. Y siempre que alguien termina su ciclo, alguien Dios levanta para comenzar una nueva etapa. La obra del Señor nunca se ha detenido. La obra del Señor siempre estará vigente. Y si usted no lo hace, Dios va a levantar a otro. Pero Dios quiere que usted concluya su proceso y su camino. Samuel fue fiel a Dios y llegó el final de sus tiempos. Y cuando terminó él, dice que se levantó David. Dios continúa y sostiene su obra.
Eso es también porque nos tiene que ayudar a entender que no somos indispensables. Dios puede hacer así en esta noche y llevárselo. Así. Porque recuerde que somos vapor. Somos, nuestra vida aquí en la tierra es como un poquitito de niebla. Aparece y desaparece. Así que quiero un consejo: no se afane, no se angustie, no tema, no desmaye. Porque si hoy está, dele gracias a Dios que estuvo. Y mañana Dios dirá. Porque en mañana solamente existe en Él, no en nosotros. Y si mañana Dios lo dejare, mañana Dios le puede dar respuesta a lo que hoy estuvo usted orando. Dice en los versículos siguientes: y en Mahón había un hombre, versículo 2 y 3, allí. Dice: y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy, dígalo, muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que mientras estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Gloria a Dios por las mujeres de buen entendimiento que entienden la voluntad de Dios, que no solamente se quedan con una de las partes del hermoso parecer que tenía el rostro de Abigail, sino que tenían un entendimiento espiritual. Diga conmigo, eso se llama discernimiento. ¿Cómo se llama? Discernimiento, dígalo, discernimiento. Es poder conocer las cosas, es tener entendimiento abierto para comprender tiempos espirituales, es para comprender la voluntad de Dios, no solamente para entenderla, sino para hacer la voluntad de Dios. Se necesita eso en el corazón: discernimiento, entendimiento y comprensión espiritual de todas las cosas. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Qué cosa? Esto mismo ocurre muchas veces en la iglesia. El 70% de las mujeres entienden, y el 70% del corazón de los hombres son duros como una piedra. Y donde iglesia donde uno tiene la oportunidad de ir y ver, el 70% son mujeres, el 30% son hombres. ¿Por qué? Por esto mismo que le ocurrió a Nabal. Era un hombre duro y de malas obras, sin entendimiento, sin comprensión espiritual, sin discernimiento, sin relación con Dios. Y dice que era del linaje de Caleb. Y Caleb significa perro que muerde y no suelta. Eso significa el nombre de Caleb. Y hay una traducción de la Biblia que traduce el nombre de Nabal, en vez de necio, lo llama el hombre áspero. Así lo llama la Biblia, la traducción, la Septuaginta. Áspero. Era un hombre áspero, duro, seco, indiferente, con un pensamiento tan cerrado. Hay 4 clases de ricos. Están los ricos en lo que tienen, están los ricos en los que hacen, están los ricos en lo que saben, y están los ricos en lo que son. Ricos como persona, que todo lo que hacen lo hacen movidos por amor. No es el caso de Nabal. Nabal era solamente rico por lo que tenía, pero dentro de él no había ninguna riqueza espiritual. Al contrario, dice que era un hombre duro y de malas obras. No de buenas obras, de malas obras. Nabal significa necio. Del linaje de Caleb, que significa perro.
este matrimonio entre Abigail y Nabal seguramente fue un matrimonio arreglado. Antes los padres de familia cambiaban a sus hijas por la dote, la entregaban por dinero, la entregaban por bueyes, por animales, y así se movían. Aún hasta el día de hoy en algunas regiones del Medio Oriente la mujer sigue siendo un objeto que se cambia por bienes o por dotes, por dinero. Es muy posible que una mujer inteligente, hermosa, sabia, no tuvo la oportunidad de decidir, sino que la obligaron a unirse a este hombre necio. Pero cuando miro la realidad, veo que hay un montón de mujeres que, teniendo entendimiento y teniendo sabiduría y teniendo libertad, escogen unirse en estos yugos desiguales, de los cuales después se arrepienten, pero para los cuales ya es tarde, porque no es causa de divorcio el mal carácter del esposo. La palabra de Dios dice que solamente se puede dar carta de divorcio a causa del adulterio, y si hay perdón de ambas partes, se tiene que restaurar ese pacto, porque es hasta la muerte. Hoy muchas tomaron decisiones equivocadas, y es importantísimo que usted entienda y que enseñemos a las generaciones que vienen a esperar en Dios, a esperar en Dios. Porque después, cuando se encuentran con la necedad y con la dureza y con la torpeza y con la indiferencia del corazón de los Nabales, se quieren volver atrás, pero ya no hay tiempo. La actualidad muestra eso. Allí en el capítulo 25, el versículo 4 al 9, quiero rescatar algunos pensamientos. 1 Samuel 25, del 4 al 9. En el versículo 8 dice: te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. Sabes, David había hecho un servicio de protección a todos los empleados de Nabal, y había estado siendo un guardián frente a los ataques de los filisteos que venían para robarle sus ovejas, sus cabras y arruinarle sus empresas. Y David con sus hombres lo habían protegido durante mucho tiempo. Dice en el versículo 2, dice: Nabal esquilaba sus ovejas. Estaba en el tiempo en que estaban recogiendo la lana, y David esperó el tiempo. No fue a cobrarle fuera de tiempo, fue en el momento en que él sabía que Nabal tenía el recurso en sus manos para poder pagarle sus servicios de protección. Entonces dice en el versículo 5 que envió David a 10 jóvenes. 10 jóvenes. Es decir, el pensamiento de David era hacerle una petición amable. Mira, Nabal, te hemos dado protección. Aquí te envío 10 jóvenes. Entregale lo que está en tu corazón. No te pongo precio, le dijo David. Lo dejo a tu criterio, lo dejo a tu voluntad, lo dejo según la generosidad de tu corazón, le está diciendo David a Nabal. Y él le dice en el versículo 8, en el versículo 7, tus pastores han estado con nosotros, ni le faltó nada. Pregunta a tus criados y ellos te dirán. David le está informando a Nabal que fue un servicio integral, que fue una protección completa. Le dieron de beber, les cuidaron, los protegieron durante todo ese tiempo en que los animales estaban allí en los valles pastando. Y entonces le dice en el versículo 8, te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos. Y los criados, dice en el versículo 9, le dieron el informe a Nabal y se callaron
y se quedaron esperando. Pero este hombre necio, este hombre áspero, este hombre duro espiritualmente, duro naturalmente, duro de entendimiento, duro de servicio, cargado un corazón de orgullo, de altivez, le respondió a David. Allí en el verso 10 al 12 dice: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Se hacía el que no lo conocía. Israel entero sabía acerca del ungimiento de David por medio del profeta Samuel. No había un solo ciudadano israelita que no supiera quién era David, el ungido de Dios. Sin embargo, este hombre en su necedad no puede reconocer al ungido de Dios. No puede reconocer al hombre escogido por Dios. Y él despectivamente dice: ¿y quién es David? ¿Quién lo conoce? Lenguaje coloquial cordobés. ¿Y vos quién sos? ¿Sí? Versión argentina, cordobesa. No te registro, David. No sé quién sos. Y aparte de eso, en el versículo 10 lo vuelve a humillar a David y dice: muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Y está declarando que David es uno de esos, que es un hombre rebelde, que es un hombre que no se sujeta a nada ni a nadie. Nabal lo está juzgando a David sin conocerlo. Y está emitiendo un pensamiento que es prácticamente animal contra el siervo de Dios, el que lo había estado protegiendo y el que ahora solamente estaba esperando la generosidad del corazón de Nabal. Dijo Nabal en el versículo 11: ¿es de tomar yo mi pan, mi agua, la carne, mis esquiladores y darla? Así que yo tengo que dar de lo mío para David. A veces nosotros nos parecemos a Nabal. Cuando se nos llama al momento de acercarnos al Señor y traer ofrendas en nuestras manos, también nos ponemos en la posición de necios como Nabal, no reconociendo al Señor Jesucristo, no reconociendo el amor del Padre, no reconociendo que todo lo que tenemos lo hemos recibido de su mano, la protección de nuestra vida, el alimento, el vestido, el calzado, los hijos, el estudio, la casa, todo lo que tú tienes te lo ha prestado el Señor. ¿Cuántos pueden reconocer eso? Pero a veces no queremos darle a Dios lo que es de Dios. Dice en Romanos: profesando ser sabios, se hicieron necios. No seas necio o necia. No caigas bajo este espíritu. Aprende a tener un corazón agradecido, un corazón abierto, un corazón generoso, un corazón que se rinde como un perfume agradable delante del Señor. Cada vez que tengas la oportunidad de acercarte a Dios con una ofrenda de bendición en tus manos, honra a Dios con tus bienes, hónralo con la primicia de todo tu granero, con lo primero y con lo mejor de todo lo que Dios te ha dado en estos 3 primeros meses del año. Pon a Dios primero. Pon a Dios primero. Y dice el versículo 12: y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. En el versículo 13 dice: entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Y sabe que cuando David tomaba la espada, no era para ir y dialogar,
El tiempo del diálogo se había terminado. David fue tocado en su orgullo y David fue movido en su corazón a hacer justicia contra aquel hombre. Y no solamente iba Ariel, iba a llevar 400. Primero mandó 10 chicos, 10 jovencitos. Dijo: vayan y lo que Nabal les dé, tráiganlo, que va a estar bien, no va a haber ningún problema. Pero como Nabal no supo entender, entonces él dice: ahora me va a conocer quién soy, ahora va a ver que me voy a llevar 400 soldados, 200 voy a dejar y con 400 los voy a aniquilar, los voy a partir al medio, los voy a cortar por la mitad. Porque se había encendido en furor el corazón de David. Cuando ya no hay oportunidad de diálogo, cuando a veces no sabemos aprovechar los tiempos, usted tiene que saber que hay tiempos y tiempos. Hay tiempos y tiempos. Y cuando Jesús lloró por Jerusalén, dijo: si hubieses conocido el tiempo de tu visitación. Jerusalén, te ocupaste en matar a los profetas, te ocupaste en perseguirlos y en sacarlos de tu casa y de tu camino. Pero si tan solo hubieras conocido el tiempo de tu visitación, hermano, el Espíritu de Dios todavía te está dando tiempo, porque Él quiere visitarte, Él quiere venir a tu corazón, Él quiere ayudarte a entender cuáles son los caminos del Señor. Pero si tú en tu necio corazón te cierras como se cerró Nabal, también hay un tiempo donde la justicia de Dios te alcanzará. Porque Dios dice en su palabra: no tendrá por inocente al malvado. Es verdad, estamos en la gracia, pero todo pámpano que en el Señor no lleva fruto, el Padre lo cortará. Discierna los tiempos, hermano o hermana. Discierna en qué posición usted está delante del Señor. Mire los días que usted está viviendo y pídale al Espíritu Santo en ese tiempo de reflexión que usted tiene que tener en su intimidad, de saber cuál es la condición en la cual su vida se encuentra delante de Dios. Dice del 14 al 17: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Se ha burlado de ellos. Zaherido. Nabal se burló, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muros fueron para nosotros. Miren la expresión de este criado: muros fueron, nos protegieron, nos guardaron de tal forma que nada ni nadie nos pudo tocar. Cuando tú no puedes reconocer que la mano del Señor es muro alrededor de tu vida, cuando tú no puedes darte cuenta que eres Dios el que te guarda la salida y la entrada, cuando no te das cuenta de que es Dios el que te bendice cuando te acuestas y te bendice cuando te levantas, cuando es Dios el que te da el poder para hacer las riquezas, como dice allí en Deuteronomio, cuando es Dios el que te dio el trabajo, cuando es Dios el que te dio la fuerza. No sé si me estás entendiendo. Tú tienes que aprender a entender que Dios es muro alrededor de nosotros, y que cuando el enemigo te quiere buscar, nunca te podrá tocar, porque Él siempre te estará guardando en su mano derecha. Pero Nabal no lo pudo entender. La pregunta es: ¿tú lo puedes entender? ¿O eres un Nabal? Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, Abigail, reflexiona. Iglesia, miren el consejo del criado.
¿Cuántos criados sabios encontré en la Biblia? Pensaba en esta palabra en este día. ¿Saben que el leproso se me fue el nombre, del que se sumergió en el río 7 veces, Naamán, el criado le dijo, el criado lo aconsejó: el criado le dice a Abigail, a la esposa del dueño, a una mujer hermosa y sabia y entendida de las cosas: mujer, reflexiona, reflexiona. A 2 mujeres más la Biblia utiliza la misma expresión: a Ruth y a Débora. Mujer, ¿tú eres sabia? ¿Tú estás tomando decisiones de sabiduría? ¿Estás viendo con los ojos del Espíritu el camino que tienes que conducir para tu hogar? Mujer, ¿es verdad que tú anhelas ver a tus hijos y a los hijos de tus hijos alcanzar los propósitos y los caminos? ¿O estás ocupada en otras cosas naturales, terrenales y preocupada por un montón de afanes de esta tierra? Por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, por lo que vas a tener, porque no pudiste viajar, por lo que fuere. Este siervo le dijo: ahora pues reflexiona y ve lo que vas a hacer, porque el mal está ya resuelto contra vuestro amo y contra toda su casa, pues ese es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Sabes qué? Frente a determinadas situaciones te vas a tener que dar cuenta que no hay otro camino más que buscar al Señor. Hay gente que esté esperando que la soga le llegue al cuello, que el agua le llegue al cuello. Hay gente que no quiere cambiar hasta que no se da cuenta de que ya no hay alternativa. Hay gente tan dura de corazón que aún muriéndose en la terapia intensiva, cuando uno les lleva una palabra no la pueden recibir. Tienen el corazón tan duro, tienen el entendimiento tan oscuro. ¿Cuántas veces se te ha aconsejado? ¿Cuántas veces se ha direccionado a tu corazón, varón o mujer, no importa el sexo? ¿Cuántas veces se te ministró un consejo, pero en tu necio corazón, en tu propia necedad, persististe hasta que llegaste al filo? Y entonces ahí, como le dice el criado, ahí ya no hay retorno. Ya sé que David va a venir y los va a matar a todos. Ya sé que el corazón de David está determinado a hacer lo que solamente él va a hacer. Por culpa de tu esposo, por culpa de tu esposa, porque siempre, muchas veces también trasladamos la culpa al otro. Pero muy pocas veces nos hacemos cargo de nuestras propias responsabilidades y de nuestros propios errores y de nuestras propias equivocaciones. Deja de mirar la paja del ojo ajeno y comienza a mirar cuáles son las vigas que todavía no te permiten en este tiempo poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Que Dios te ilumine los ojos del entendimiento. Yo quiero que en estos días puedas reflexionar en tu corazón. ¿Cuál es el camino que vas a seguir? Algunos se van a quedar así todo el año. El Señor me lo mostró. Se van a quedar así. No tienen ningún interés en producir ningún tipo de cambio. Pero otros hemos tomado determinaciones de producir cambios. Cambios. ¿Cuántos van a querer producir cambios? Levante su mano y dígale: Espíritu Santo, vamos, ore conmigo, dígale: Espíritu Santo, quiero que me des la fuerza para producir los cambios que necesita mi vida, mi casa, mi familia, mi economía, mi salud y todas las cosas. Amén. Amén. Reflexiona, Abigail.
Y ahí en la reflexión, Abigail se dio cuenta que los siervos de David merecían su recompensa. Cuando uno se acerca a Dios, Dios te muestra lo que es. Cuando uno busca al Señor, el Señor trae claridad en el corazón y trae claridad en el pensamiento. Hay muchos Nabal muy ásperos, demasiado duros, demasiado secos, que todo le molesta, que el trabajo lo molesta, que la casa lo molesta, que los hijos lo molestan, que la esposa lo molesta, que hacer algo lo molesta, todo le molesta. Ahí hay un problema en tu corazón. No estás bien con Dios. Reflexiona, reflexiona, reflexiona. Abigail vio que se venía el desastre, vio que se venía el final. ¿Vieron cuál es el dicho de nuestro presidente? No la ven venir. Abigail sí la vio. Sí la vio. ¿Vos la estás viendo? Dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es un camino de muerte. ¿La estás viendo? ¿Lo estás viendo? ¿Hacia dónde el Espíritu de Dios te quiere llevar dentro de los próximos 25 años? ¿Dónde Dios te quiere posicionar? ¿Qué será lo que tendremos que dejar? ¿Y qué será lo que tendremos que tomar si de verdad queremos ir hacia los nuevos niveles? Hoy hablaba con un varón de Dios y me dijo, quiero ir a un nuevo nivel, quiero hacer todo lo que esté a mi alcance hacer. Y yo le dije, sí, amén, y él me puso, sí, al 100%. Y gloria a Dios por ese corazón. Al 100%. No ni al 50, ni al 60, ni al 70, ni al 80, no, un compromiso al 100% con el propósito de Dios sobre tu vida. Abigail actuó de forma rápida. Abigail fue audaz. Abigail actuó con diplomacia, se acercó a Dios, acercó su corazón a Dios y le buscó en Dios una puerta de salida a esto que era de vida o muerte. Cuando tengas que enfrentar decisiones trascendentes como esta, entre la vida y la muerte, entre lo temporal y lo pasajero, entre una enfermedad, entre una situación emocional o en lo que fuere, busca a Dios y espera en Dios y busca y reflexiona y lleva tu corazón a Él, porque sin duda alguna que Dios te va a hablar y Dios te va a mostrar y Él te guiará las cosas que tú tienes que hacer. ¿Cuántos lo creen? Diga amén, amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo que te guiará. Dígalo conmigo, el Espíritu de Dios me guiará. Él te va a guiar. Él te va a guiar a lo que tengas que hacer mañana. Él te va a guiar al paso que tenés que dar. Dice en el 25 del 18 al 20, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higo seco, y los cargó, ¿sí?, todo en asnos, y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré. Y nada declaró a su marido Nabal, y montado un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Una mujer de entendimiento, una mujer que tiene el valor de enfrentar una situación de muerte. Una mujer como Abigail se necesita en el hogar. El hogar que no tiene una Abigail es un hogar que está perdido.
Ruega a Dios por tu esposa, ruega a Dios por tus hijas, ruega a Dios por tus nietas, por las mujeres que están en tu casa, para que tengan el entendimiento de Abigail y para que tomen las decisiones correctas en Dios, para que toda la casa pueda ser guiada hacia el destino que Dios tiene para con cada uno de ellos. Ella sabía que el tiempo era esencial. No había tiempo para otra cosa más que para actuar en la voluntad de Dios. Tenía que ser algo muy rápido, porque David ya venía listo para matarlas. Sabes, hay cosas en la vida que son decisivas y que ahí los médicos tienen que operar rápidamente, que las cosas tienen que hacerse sin casi estar demorando un segundo más. Un segundo más, un día más que te demores, podés perder tu casa, tu hijo. Podés perder lo que vos pensás que puede estar seguro, lo podés perder. El tiempo de actuar es hoy. Vuelvo a decírselo, el tiempo de actuar es hoy. Otro varón me escribió y me dijo: ay, yo doy gloria a Dios porque hoy se empezó a mover algo en la atmósfera espiritual. Y me escribió otro varón y me dijo: pastor, quiero prepararme porque después de que tenga un suceso en este mes de abril, yo voy a levantarme para llevar la palabra donde Dios me envíe. Y le dije: gloria a Dios, cuento contigo. Y sé que voy a contar con esa casa completa, el matrimonio completo. Y Dios está levantando valientes. Y dice el 23 al 31: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te haya impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Qué corazón de intercesora. Qué capacidad de ponerse delante del Señor. Cuando se pone uno en intercesión delante del Señor, se pone en la brecha, se pone en la primera fila, se pone para hacerse cargo del pecado de una nación, de una provincia, de una ciudad, de una familia, de un ministerio, y dice: contra ti hemos pecado. No es el pecado de él, es nuestro pecado. Señor, te lo confesamos, te pedimos misericordia, te pedimos perdón por el pecado de los hijos, como lo hacía Job cada mañana, que iba delante del Señor con ofrendas en sus manos y le decía: quizás mis hijos hayan pecado, aquí está la ofrenda por ellos, perdónalos, Señor. Levántate en oración, humíllate en la presencia del Señor, espera en Él y Él va a hacer. Quebranta tu corazón, espera en Él y Dios tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. No sé cuántos están recibiendo la palabra. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. La esposa lo conocía a David. Nabal dijo que no. Y dice la palabra: una casa dividida contra sí misma
no prosperará. Necesitamos que los 2, los 3, los 4, los que están en la casa, se pongan a orar juntos. Pero están los Nabal que dicen: yo no voy a orar con vos, yo no quiero orar con vos, porque vos y porque vos. Y te devoran los de afuera. Y después lloramos cuando encontramos a nuestros jóvenes por las calles, saliendo de lugares donde nunca deberían haber ido. Pero Nabal estaba ocupado en las riquezas y no tenía tiempo para saber dónde estaba el corazón de sus hijos o de sus hijas o de su esposa. Se postró ante David, asumió la responsabilidad de los actos de su esposo, le pidió a David que evitara cargar sobre su conciencia el derramamiento de sangre inocente, alabó sus conquistas, reconoció su honor y su piedad y su integridad, cosa que no hizo su esposo. Concluyo. Reflexiona. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Salmo 34, 14. Apártate del mal, haz el bien. Considera esos lugares donde estás yendo. Considera si eso es agradable al Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Con quién te estás sentando? ¿Con quién estás uniéndote espiritualmente? ¿Dónde está tu corazón ligado, Nabal? Busca el bien, haz el bien, busca la paz y síguela. Abigail podría haberse sentado preocupada, desesperada, a llorar porque el disparado orgullo de su esposo la llevaba a la muerte. Cosas que muchas mujeres hacen, se quedan llorando. Se quedan allí encerradas, gritando, maldiciendo, insultando. No es ese el camino. La soberbia de Nabal le traía destrucción a ella. Al fin y al cabo, Abigail era la víctima, no la instigadora. Ella iba a morir por culpa de su esposo. Ella iba a pagar las consecuencias, como dice la palabra: los padres comemos las uvas agrias y a los hijos le da la dentadera. Nosotros nos equivocamos y nuestros hijos pagan las consecuencias. Pero después, cuando los hijos están presos, cuando los hijos están en la droga, cuando los hijos están en el alcohol, cuando los hijos son violentos, cuando los hijos roban, entonces nos agarramos los pelos, cuando los hijos fracasan. Pero ¿por qué no nos volvemos antes al Señor? ¿Por qué no buscamos antes al Señor? ¿Por qué no usamos de la sabiduría de Abigail para ir antes al Señor a clamar por la vida de aquellos que no queremos que terminen como terminan? Podía haberse ido lejos de su marido, menospreciándole y acusándolo. Abigail podría haber ido a hablar con Nabal y decirle que cambie su actitud. Podía haber ido a David mismo y exponerle su argumento y decirle: mira, yo no tengo nada que ver, es mi esposo, no te la agarres conmigo, ¿qué tengo que ver yo si yo no te hice nada? Pero ninguna de estas opciones fue la que tomó Abigail.
Abigail entendió en su corazón que había un Dios en el cual ella podía confiar, había un Dios en el cual ella podía acercarse, había un Dios al cual ella podía ir y llevarle todas sus cargas, como leíamos al principio en Filipenses, y podía meditar en el Señor conforme a la enseñanza de su criado que le dijo: detenete un tiempo y medita. ¿Cuál es el camino que vas a seguir? ¿Cuál es la próxima decisión que vas a tomar? Porque todo lo que decidamos hoy va a repercutir mañana, y también algunas decisiones llevan años después recoger las consecuencias. Las consecuencias, y a veces después queremos que sea todo rápido, que todo sea instantáneo, que venga el perdón, que venga la misericordia, que venga esto, que venga lo otro, y no siempre va a ser así. Porque todas las cosas tienen su tiempo. También Abigail podría haber juntado sus trapos, armarse el bolso e irse. Pero no lo hizo. Por el contrario, ella tuvo la humildad de ir ante el ungido de Dios, bajarse del camello, del mulo donde venía, y arrodillarse a los pies y de reconocer quién era. Y eso es lo que el Señor quiere, que vengas a sus pies, que vengas a sus pies. Los invité durante un tiempo de adoración. El altar está abierto. Venga a los pies del Señor. Pero muchos, en la dureza del corazón, no pueden acercarse con humildad a los pies de Cristo. ¿Creen que están bien? ¿Considera que ese es el camino? Recuerda, Dios resiste a los soberbios y da mayor gracia a los humildes. Y del 32 al 35 dice: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, quien te envió hoy para que me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, bendita sea la reflexión que tuviste, Abigail, bendito sea los planes que vos elaboraste en tu corazón con Jehová, bendito sea todo lo que has determinado en tu corazón hacer, Abigail, y bendita seas tú que me has estorbado hoy de ir y de derramar sangre. Mira cuántas cosas tú puedes evitar, no solamente en tu casa, sino a otros. Cuando tú estás en la presencia del Señor, tú puedes ir y encontrar respuesta para que no haya derramamiento de sangre, para que no vengan cosas peores sobre otros hogares. Y David le dice: sos bendita mujer. Bendigo los pensamientos que hoy has tenido. Bendigo la idea que has tenido. Bendigo lo que has reflexionado en tu corazón. El venir y salirme al encuentro para que no vaya yo y haga una locura aún mayor que la que estaba por hacer Nabal, o la que hizo Nabal. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si tú no hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. Aleluya. Y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. David escuchó a Abigail, reconoció el consejo de sabiduría, aceptó los regalos que ella traía y luego regresó a su casa para contarle a su marido lo que había sucedido. Dios le recompensó su elección. Dios le dio bendición a Abigail, de no preocuparse, de no inquietarse, y también le terminó liberando de su esposo necio y le dio a ella por esposa de David. Cuando Abigail le contó a Nabal
lo que había sucedido. A Nabal le dio una ACV. Dice que quedó duro como una piedra y a los 10 días murió. Piensa, hermano, piensa. Reflexiona. Habla con Dios en tu corazón. Busca la paz de Dios. Y cuando la paz de Dios venga a tu corazón, entonces levántate y haz lo que la paz te diga. Pero mientras que no tengas paz en tu alma, no te muevas. En la traducción de Palabra de Dios para Todos dice: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Filipenses 4, 6 al 7, en la versión Palabra de Dios para Todos. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente. Y en la traducción del lenguaje actual dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios le dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, porque protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Y estaba preparando el mensaje y me escribió otro varón que está en una situación y me pone: pastor, me llegó la soga al cuello. Pero ¿sabes una cosa, pastor? Me dijo: tengo una paz de saber que me volví justo a tiempo al Señor. Y yo le dije: gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora espera en Dios. Ahora espera en Dios, porque Dios habrá de mostrar su favor y Dios obrará conforme a todo lo que Él nos está prometiendo. Yo no sé si tú lo estás entendiendo, pero tú puedes tener paz de Dios aún en el medio de las tormentas, paz de Dios en medio de la enfermedad, paz en Dios en medio de la crisis. Vamos, levántate sobre tus pies y levanta tus manos y declara: puedes tener paz en la tormenta. Vamos, cántala. Levanta tus manos. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Levanta esas manos. en paz, En medio de la tormenta. Vamos una vez más. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, aunque no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste